Hola amigos, amigas, espero que se encuentren muy bien. El tema que hoy nos compete son las defensorías comunitarias. Es un tema muy importante para que nosotros participemos en nuestras localidades. Entonces, para comenzar hablando de este tema, primero se expondrá las 3 preguntas guías en las cuales la exposición tratará de responder. Entonces, estas preguntas son: ¿en qué casos se pueden convocar defensorías ciudadanas? Al finalizar de la exposición seremos capaces de saber qué motivos hay detrás de la creación de las defensorías ciudadanas. La siguiente pregunta: ¿existe alguna normativa que regule la creación de defensorías ciudadanas? Esto igual, al final expondremos varias normativas, códigos o leyes que promueven y facilitan la creación de las defensorías comunitarias. Y la última pregunta es: ¿en qué lugares se pueden crear defensorías comunitarias? Entonces, una vez conocidas las preguntas que guiarán esta exposición, lo primero que vamos a hacer es saber qué son las defensorías comunitarias. Entonces, las defensorías comunitarias son formas de organización de la comunidad en las parroquias, barrios, sectores rurales y urbanos para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos ciudadanos y ciudadanas. También son instancias de organización autogestionaria de la comunidad que realizan acciones de promoción de derechos, activando y fortaleciendo la exigibilidad y control social cuando los garantes de derechos no cumplen a cabalidad con su función establecida en las políticas públicas y en la provisión de servicios. Entonces, vimos que las defensorías comunitarias son organizaciones que se podría decir que son por afinidad, es decir, un grupo de personas que tenga las ganas y la iniciativa de defender derechos humanos que se estén violentando, se reúnen con este fin. También vemos que son autogestionarias, es decir, que ellos realizan sus propias gestiones para solventar estos problemas. No es como que respondan a cierta organización estatal, sino que ellos realizan sus formas de procedimiento. Y cómo se financian, cómo se estructuran, todo esto lo decide la propia Defensoría Comunitaria. Como vimos, el objetivo principal de la Defensoría es la promoción y defensa de los derechos ciudadanos. Entonces, en tu localidad puede haber un grupo de personas que se haya reunido para conformar esta defensoría comunitaria que quiera solventar algún problema, como por ejemplo, tal vez el poco acceso de ciertos niños al sistema educativo. Ellos identifican esto como un derecho que está siendo vulnerado y por lo cual realizan autogestiones para intentar solventar este problema, para intentar que estos niños logren acceder al sistema educativo. Entonces, de esta manera vemos que las defensorías comunitarias, su objetivo es ayudar a solventar estos problemas. Entonces, si tú quisieras ser parte de una de estas, podrías hacerlo, porque como vimos, es dentro de tu propia localidad, en tu propia comunidad, en tu parroquia, en los barrios y en los sectores rurales y urbanos. Como vemos, no es una organización macro, es algo muy local. Entonces, es muy fácil acceder a estas defensorías, por lo cual te incentivo a que participes en una de estas. Continuando con la exposición, el objetivo, además de la defensa de los derechos ciudadanos, los objetivos que mueven a las defensorías ciudadanas son
Aquí he puesto 3, pero tienen varios. Estos que he puesto en esta diapositiva resumen en general los objetivos que guían a las defensorías comunitarias. Entonces, el primer objetivo es denunciar ante las autoridades competentes casos de violación o vulneración de derechos ciudadanos. Volviendo al primer ejemplo que les mencioné, si una defensoría ciudadana identifica problemas de acceso a la educación, pues ellos están encargados de denunciar este problema a autoridades competentes, como por ejemplo el municipio, que a través de un estudio que realice la propia Defensoría Comunitaria identifique y mencione: aquí hay un problema de acceso a la educación debido a que no hay suficientes maestros. O tal vez por problemas económicos. La familia no tiene dinero para ayudar a que su hijo acceda a la educación. Entonces, estos problemas son denunciados a las autoridades, que tienen la responsabilidad de garantizar un ambiente digno. Entonces, el primer objetivo es denunciar las irregularidades en el respeto de los derechos humanos, denunciarlos ante las autoridades competentes. El segundo objetivo es articular acciones e iniciativas institucionales de promoción de la participación ciudadana a nivel provincial y local. Es decir, un objetivo de la Defensoría Comunitaria es crear acciones a través de su institución que incentive a que los miembros de la comunidad de la localidad se involucren en estas actividades. Entonces, pues estas actividades pueden ser a nivel provincial o local. Entonces, el segundo objetivo de la Defensoría Comunitaria es incentivar la participación ciudadana. Esto tal vez puede ser realizado de diferentes maneras, a través de charlas, de talleres. Una experiencia propia es que recuerdo que en el colegio llegaron personas, miembros de la Defensoría Comunitaria de mi localidad, a incentivar la participación juvenil. Entonces, esta es una forma de incentivar a la ciudadanía, yendo a colegios, porque los jóvenes también pueden participar, yendo a colegios, dando charlas sobre participación ciudadana, mencionando de qué forma se puede participar, y entre esos la Defensoría Comunitaria. Y invitaban a los jóvenes a ser miembros de la Defensoría Comunitaria. Entonces, esta es una forma de incentivar. Entonces, recapitulando, vemos que el primer objetivo es denunciar, el segundo es incentivar y el tercer objetivo es impulsar coordinadamente las iniciativas comunitarias mediante la coeducación en derechos para el ejercicio corresponsable de la ciudadanía. Entonces, en estas mismas charlas mencionaban las obligaciones y derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Entonces, educaban a los jóvenes sobre participación ciudadana, cómo ejercer tu ciudadanía de forma responsable. Entonces, el último objetivo menciona que es impulsar iniciativas de coeducación de la ciudadanía. Entonces, como vimos en el primero, es identificar problemas y denunciarlos. El segundo es realizar iniciativas para que la ciudadanía se involucre. Y el tercero es educar a la ciudadanía en temas sobre participación ciudadana y derechos. Ya. Después de haber hablado sobre los objetivos de las defensorías comunitarias, vamos a observar qué es la defensa de los derechos humanos. Como te habrás dado cuenta
hemos estado mencionando a cada momento que las defensorías comunitarias, su principal función es la defensa de los derechos humanos. Pero, ¿qué es la defensa de los derechos humanos? Es una pregunta que vamos a responder en la siguiente diapositiva. Ya. ¿Qué es la defensa de los derechos humanos? Entonces, estas son las acciones realizadas por las personas, colectivos u organizaciones para la defensa, protección y exigibilidad de los derechos humanos. La defensa se la realiza sobre todo en el plano local, territorial o comunitario a favor de las personas o de colectivos cuyos derechos humanos estén inminentemente amenazados o han sido vulnerados o violentados, y se fundamenta en la obligación del Estado de garantizarlos y hacerlos respetar. Entonces, hasta ahora, la defensa de los derechos humanos son acciones de personas que intentan solventar estos problemas. Se la realiza en el plano local después de haber identificado algún problema. Por ejemplo, la xenofobia. Nuestra Constitución garantiza vivir en un ambiente sano, sin violencia. Entonces, si vemos que en nuestra localidad existen personas migrantes de diferentes nacionalidades y vemos que no hay este respeto hacia estas personas, que no se los trata de manera respetuosa y educada, pues aquí observamos un problema de xenofobia. Entonces, como me mencioné recientemente, el Estado tiene la obligación de garantizarlos y hacerlos respetar. Entonces, ahí vemos el primer objetivo de las defensorías comunitarias, que son la denuncia del irrespeto de ciertos derechos ante las autoridades competentes. Entonces, aquí podríamos hablar, si vemos algún caso específico de xenofobia como agresión, podremos denunciarlo a la policía y acompañar a la persona víctima en este proceso. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que hacen las defensorías comunitarias. Ya, pero ¿quiénes hacen estas acciones? Pues las personas que tengan la decisión de proteger y promover los derechos humanos. Entonces, si tú que me estás escuchando quieres participar en esto y quieres proteger los derechos humanos, puedes ser parte de la Defensoría Comunitaria y trabajar en primera mano en la resolución de estos conflictos. Y todo esto se basa bajo el lema, bajo el principio de bienestar colectivo. Entonces, no se lo hace para una gratificación propia, sino es para que toda la comunidad viva en un ambiente sano y digno. Entonces, si nos damos cuenta, si en cada localidad las existieran defensorías comunitarias, pues podemos ayudar que incluso a nivel nacional exista un ambiente sano y digno, ya que lo local se puede volver mucho más grande hasta nacional. Entonces, como vemos, el Estado tal vez no pueda llegar a todos los puntos porque es muy grande. Pero si ayudamos de forma local, tal vez le restemos trabajo al Estado y podamos crear un ambiente más sano para nosotros. Y por eso también es muy importante las defensorías comunitarias. Ya. ¿Quiénes conforman las defensorías comunitarias? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social menciona que pueden ser parte las personas que tengan desde 15 años en adelante. Entonces, cualquier persona, ya sea madre, padre, profesor, doctor, pueden ser parte de estas instituciones. No es necesario que se tenga un masterado, un diploma referente a estos temas de defensa de derechos humanos, sino simplemente las ganas y las iniciativas de participar. Por eso, el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social menciona que es necesario que los miembros sean personas activas
en su comunidad. Que sean personas que tomen iniciativa, que sean resilientes. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando menciono que deben participar en su localidad, es conocer a su localidad. Porque si somos personas que solo estamos en nuestra casa y no convivimos con el resto, ¿cómo podremos conocer los problemas que están ocurriendo en nuestra comunidad si no conocemos a nuestra comunidad? Debemos ser proactivos, porque si ya identificamos un problema, pero si no queremos hacer nada, no sirve. Entonces tenemos que ser proactivos para llevar a cabo la defensa de los derechos humanos. Entonces, cualquier persona puede ser partícipe en estas defensorías comunitarias, siempre y cuando tenga las ganas de participar, sea proactivo y respete a los miembros de su comunidad. Incluso jóvenes pueden participar, como les dije. En mi propia experiencia, cuando estaba en colegio, vinieron miembros de la Defensoría Comunitaria a darnos charlas y a incentivar nuestro ingreso en estas instituciones. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre las fases del proceso de las defensorías comunitarias, es decir, qué procesos, qué formas, qué estructura guía a las defensorías comunitarias desde el inicio hasta la resolución de los problemas. Porque para tener un orden se necesita todo un proceso. Entonces, a continuación vamos a detallar cada fase de esta labor. En primer lugar, voy a enseñar este ruedo donde podemos ver que comienza con sensibilización, pasa a diagnóstico, luego a negociación, después a planificación, posterior ejecución y por último exigibilidad. Y después de esto vuelve a comenzar todo el proceso. Entonces ahora voy a detallar qué es cada una de estas etapas. Entonces, en primer lugar, el proceso de sensibilización. Lo que voy a describir ha sido tomado del propio Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en la primera etapa mencioné que se generan las condiciones en la comunidad para la comprensión, el ejercicio y goce de derechos de todos los y las ciudadanas. Se impulsa un proceso a través de reuniones en la comunidad para evaluar cómo se dan las relaciones al interior de la misma. Aquí se identifican las relaciones de poder que generan vulneraciones de derechos en ciertos grupos o personas. Entonces, en esta primera fase identificamos las relaciones de poder que existen dentro de la comunidad e identificamos qué relaciones de poder están generando problemas. Por ejemplo, una de estas relaciones de poder puede generar adultocentrismo, machismo, racismo, homofobia, xenofobia, entre otras. Y todas estas generan problemas como de discriminación, exclusión, violencia de derechos humanos de las personas según su edad, según su sexo, según su condición de salud, según su situación migratoria, según su orientación sexual, según su pertenencia étnica y cultural. Entonces, una vez identificada las relaciones de poder y qué problemas y qué consecuencias conllevan, y si estas consecuencias son problemáticas, esto se hace en diagnóstico. Pero al mismo tiempo, en esta misma fase, también se identifica los grupos que hay dentro de la comunidad, es decir, los grupos de jóvenes, de mujeres, los grupos de trabajo, de pueblos, nacionalidades, de niños y niñas. Entonces, al identificar también los miembros de la comunidad, podemos ver qué relaciones afecta a qué determinado grupo y cómo afecta a determinado grupo. Entonces, la primera fase es importantísima, ya que aquí es donde se detecta en primera instancia
los problemas que se están generando. Entonces, la primera fase de sensibilización, perdón. Aquí se generan las condiciones. Después de la sensibilización se pasa a la fase de diagnóstico. Aquí, en esta fase se recaba información en detalle de la situación comunitaria. En este momento, el Consejo de Participación Ciudadana menciona, y es verdad, que existen muchas formas para recolectar y analizar datos. Pero lo más importante es la actitud de la persona líder de las defensorías comunitarias. Entonces, aquí propone una serie de actitudes que debería tomar el líder. La primera es que no debe ser directiva, es decir, no debe ser un jefe, no debe ser alguien que solo manda y no es parte del proceso. Tiene que acompañar al proceso, porque de esa forma incluso el líder está involucrado y sabe de primera mano lo que está sucediendo. Si solo es alguien que delega, solo conoce lo que otras personas le dicen, más no el problema en sí. Continuando, la segunda característica es que brinde claridad al proceso para dar coherencia a todo el proceso de diagnóstico que contribuya a una adecuada planificación de acciones de la Defensoría. Entonces, brindar claridad, es decir, que a todos los miembros de la Defensoría Comunitaria se les dé de forma clara de qué trata el proyecto, qué funciones va a realizar, cómo se las va a realizar, qué se tiene que hacer. De esta forma hay orden dentro de la misma institución. Ya, continuando, otra característica es que sea plural y democrático, que asegure la participación de todos y todas. Es decir, que incluso incentive la participación de aquellas personas que tal vez hayan sido anteriormente excluidas. Con esto se refiere a que el líder no solo se cierre con la Defensoría Comunitaria a hacer las gestiones, sino que también incentive la participación de otras personas, en especial de aquellos que ya han sido excluidos. Entonces, no solo es la Defensoría contra el problema, es la comunidad en contra del problema. Es muy importante esta característica para que todos ejerzan su ciudadanía de forma responsable. La siguiente característica es que física y anímicamente transmita su interés en el proceso, es decir, que tenga una escucha total. ¿A qué me refiero con esto? Pues si el líder no está presto a escuchar sugerencias de otras personas, pues el proceso tal vez no se lleve de la mejor manera. Por el contrario, si es que el líder está dispuesto a escuchar a otros miembros de la Defensoría Comunitaria o a miembros de la comunidad, se puede encontrar soluciones de manera mucho más sencilla, mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, por eso es importante que el líder de la Defensoría Comunitaria tenga esta cualidad, para que al mismo tiempo se logre una correcta sistematización y retroalimentación del proceso. Continuando, otra característica es que provoque la visibilización de las diferencias entre los participantes para que el proceso se construya desde el reconocimiento de las capacidades individuales. Entonces, a esto se refiere que conozca a sus miembros, conozca las capacidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, en los miembros de la Defensoría Comunitaria existe alguien que es mucho mejor expresándose oralmente, pues él podría ser encargado de dar las exposiciones, talleres sobre algún problema que se ha identificado, por ejemplo, violencia de género. Esta persona podría dar las charlas porque es alguien que conecta con facilidad con los oyentes, que se sabe expresar.
Por otro lado, si existe en el miembro del equipo alguien que no es tan bueno hablando públicamente, pero que sí lo es redactando, pues a esta persona no la vamos a poner a exponer, a menos que así lo desee, ya que no es una fortaleza en ella, pero lo es redactando. Entonces, ella o él podría crear los discursos, el contenido de las charlas, de investigar, si a esta persona le gusta investigar. Entonces, por eso es importante que conozca a su equipo y conozca las capacidades de cada uno. De esta manera se puede llevar un proceso mucho más eficiente, mucho más rápido, ya que cada uno se especializa de acuerdo a sus capacidades. Bueno, por último, en la última cualidad menciona que reconozca que nunca se parte de cero, que nadie sabe de todo y que nadie ignora todo, que la verdad se construye. Como resultado del diagnóstico, se propone obtener los problemas en la comunidad que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos. Estos problemas deberían ser caracterizados y priorizados, definidas sus causas y consecuencias y una idea aproximada de cómo resolverlos. Como se menciona, no podemos partir de la idea de que nadie sabe de todo ni nadie sabe nada. Siempre hay que estar prestos a esta actitud de investigadores. Y de esta forma no se parte desde la nada. Tal vez alguien de unos, como mencioné en la anterior cualidad, conocer a sus miembros. Si alguien ya sabe de cierto tema que lo han identificado como el problema prioritario, pues ya no se parte de la nada. Esta persona podría ya dar ciertas directrices y ya partir de una base. Entonces, de esta manera podrían comenzar con un proceso, una planificación borrador, como quien dice, sobre qué se puede hacer, qué acciones se va a tomar, cómo se las va a resolver, qué se va a usar. Y mediante se vaya investigando más, pues esto obviamente puede ir cambiando o puede quedarse como está. Pero como dije, no se parte de la nada, se parte ya de una base. Continuando con las fases de los procesos de las defensorías comunitarias, encontramos la fase de negociación. En esta fase es un momento intermediario entre la fase de diagnóstico y la de planificación, donde en función de los resultados obtenidos en el diagnóstico se establecerán prioridades para la defensoría. Durante este momento se llega a los acuerdos que la comunidad considera son primordiales. Entonces, como dijimos, en diagnóstico tuvimos el primer acercamiento con respecto a los problemas que hay. En la fase de negociación se habla con la comunidad y se menciona los problemas que han sido detectados. Aquí, haciendo un acuerdo con la localidad, priorizan qué problemas deben ser más resueltos con urgencia. Y es aquí donde inicia todo el proceso en sí. Perdón. Los resultados obtenidos en el diagnóstico es lo que va a guiar todo. Después de haber ya identificado, priorizado los problemas, de haber dicho, por ejemplo, la violencia de género es el principal problema que ocurre en nuestra localidad, se comienza a estructurar todo el proceso. Para eso viene la fase de planificación. En esta fase se recoge la información producto de la negociación y se estructura la planificación final, en donde debe constar al menos los siguientes momentos: problemas identificados y priorizados, actividades para la resolución de dichos problemas, quién, quiénes, con qué recursos y en qué tiempo lo van a hacer, las actividades adicionales para la mejor aplicación de las soluciones, es decir, talleres de capacitación, encuentros, creación de otros proyectos, otras formas de participación comunitaria, etc. Tiempos y herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación en sus respectivos responsables. Esto es como crear una política pública. Se identifica un problema, se lo prioriza, se menciona qué actividades se pueden realizar para solventarlo, se estructura un plan en donde se menciona qué actividad va a estar a cargo de qué persona y en qué consiste la actividad.
También se realiza o se especifica actividades adicionales, como mencionaba anteriormente, charlas, talleres de capacitación, todo lo que ayude a coeducar sobre el problema a la comunidad. También en este como plan de trabajo se mencionan los tiempos y herramientas de seguimiento y monitoreo. O sea, al final, cuando ya se haya llevado a cabo todo el proceso, mencionas cómo vas a evaluar que se hayan alcanzado los objetivos. Ya, una vez realizada la planificación, viene la parte de la ejecución. Una vez estructurado todo el plan, se lo ejecuta. Se lleva a cabo todo el proceso. Cada persona delegada realiza sus actividades de acuerdo a la planificación, ve que todo esté correctamente estructurado, se lleve bien, y después de esto viene la fase de exigibilidad. ¿Qué es esta fase? Para este momento se sugiere definir previamente con la comunidad las herramientas de control social y rendición de cuentas que se usarán. Es decir, en la fase de diagnóstico tendrían que ya haber mencionado a la ciudadanía cómo va a ser esta rendición de cuentas. Entonces, en esta fase de exigibilidad es eso, la rendición de cuentas. Cómo se realizó la actividad, qué presupuesto se usó, qué recursos se usó, qué actividades se hicieron, quiénes hicieron tales actividades. Se da la rendición de cuentas en sí. Por eso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social menciona que, de preferencia, se sugiere que estas herramientas sean acordadas en asambleas y foros ciudadanos con amplia participación de la comunidad. Entonces, así, todos están de acuerdo en cómo va a ser la forma de la rendición de cuentas. Entonces, una vez hecha la exigibilidad, viene de nuevo la parte de sensibilización. Es decir, y en exigibilidad han visto si se cumplió la meta, si se ayudó a resolver tal problema. Entonces, una vez ya dicho, ya cumplimos nuestro objetivo, esto ha sido solventado, ¿qué más podemos hacer? Entonces, como vimos en la fase de diagnóstico, se priorizó los problemas. Entonces, ya hicimos el problema 1, ahora vamos a hacer el problema 2 y de nuevo comienza toda la fase. Y de esta manera se van resolviendo los problemas de la comunidad. Bueno, para finalizar, vamos a hablar de las instituciones y normativas que respaldan a las defensorías comunitarias. Estas son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos aquí los que están expuestos en la diapositiva tienen una normativa que respalda a las defensorías comunitarias. Pero en lo que más nos vamos a centrar es en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En estos, el Consejo de Participación menciona que la Constitución garantiza con respecto al ciclo de las políticas públicas en el artículo 85 como principio fundamental de la organización del poder del Estado, que entre otras cosas establece que los ciudadanos y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Entonces, la Constitución respalda que cada miembro de la comunidad pueda participar de forma activa en esta resolución de conflictos. Entonces, por eso la Constitución menciona mucho que nosotros como ciudadanos tenemos esta responsabilidad. Por eso, una forma de participación ciudadana son las defensorías comunitarias. También en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los artículos 6, 8, 12 y 13, establece la importancia que tiene la promoción de iniciativas de participación ciudadana. También el impulso coordinado de las instituciones para la organización de las defensorías comunitarias se apoyan en el estipulado en el artículo 208 del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual señala que son formas de organización de la comunidad en las parroquias, barrios y sectores rurales para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de las niñas y adolescentes. Entonces, todas estas leyes, artículos, respaldan
y dan crédito a las defensorías comunitarias. Por lo tanto, incentivan en gran manera su funcionamiento. Para finalizar, habíamos comenzado la exposición diciendo que tendríamos un breve resumen de las preguntas que se hicieron al inicio, las cuales eran en qué casos se pueden convocar a las defensorías ciudadanas. Pues en la exposición ya mencionamos que estas se convocan de acuerdo si es que se encuentra una problemática de vulneración de derechos humanos. Ahí se convoca a las defensorías ciudadanas. La pregunta de si existe alguna normativa que regule la creación de las defensorías ciudadanas, pues sí, actualmente estamos viendo la diapositiva que pone todas las organizaciones institucionales y nacionales que dan pie a que existan estas defensorías comunitarias. Y por último, preguntábamos en qué lugares se pueden crear defensorías ciudadanas. Pues ya vimos que se puede crear desde lo local, lo parroquial, lo comunal. En todos estos niveles se pueden crear las defensorías comunitarias. Una vez realizada la exposición, hay dos actividades que nos gustaría que realicen, la cual es redactar un pequeño ensayo sobre la importancia de las defensorías comunitarias. Y la segunda pregunta es investigar cuántas veces se han organizado defensorías comunitarias en Ecuador y cuáles han sido los motivos de la creación. Pista: muchas veces se han creado para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, esto ha sido toda la exposición de hoy. Espero que hayan entendido todo lo que se ha expuesto. Y si tienen alguna duda, pongan en los comentarios y lo resolveremos por ese medio. De mi parte, muchas gracias por haber estado aquí. Que tengan un bonito día. Bye.